inequidad o desigualdad y educación en América Latina. Una breve mirada a la realidad latinoamericana. Vamos a ver algo de historia y el estado de situación. También vamos a ver la educación primaria en América Latina y el Caribe. ¿Será o no universal? Propuestas y retos para superar la inequidad educativa en América Latina y el Caribe. Un modelo de desarrollo impuesto y ajeno es lo que tenemos. Las consecuencias del colonialismo y el neoliberalismo en América Latina. La extrema pobreza tiene nombre y apellido. Habrán consecuencias, habrán a quién echarle la culpa. Las consecuencias de la realidad latinoamericana en la educación pública. También vamos a ver algo de la inequidad en la educación de América Latina y el Caribe. También tienen nombre y apellido. Inequidad en educación desde la perspectiva del género. También desde los niveles de ingreso. Desde también el área de residencia y permanencia de grupos étnicos y raciales. ¿Cómo serán las propuestas, los retos? ¿Cómo será la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo que valorice la identidad de nuestras culturas en frente de la realidad de América Latina? El análisis y la construcción de propuestas. ¿Vivir mejor? Tenemos la necesidad de construir la concepción de la educación. ¿Educación para qué? ¿Por qué? Vamos a contextualizar el tema de la educación en América Latina. Es una imagen que lo dice todo. Con muchas palabras alrededor: inequidad, cualitativos, pregunta, educación, análisis, analfabetismo social, planteamientos, interrogantes, áreas, variables, propuestas, tasas, economía, religión, globalización, injusticia, política. Aquí vemos a un niño sentado en una condición realmente mal. De una niña con todas las condiciones: un buen computador, una buena casa, un buen escritorio, ¿sí? Pues esa es la realidad de América Latina, esa es la realidad que vivimos todos los días. Si usted tiene carro y ve por la ventana, y la realidad se refleja desde su ventana. Si está en Transmilenio, mire hacia el exterior. Si está en un taxi, si está en su casa, mire, esa es la realidad. Y en lo personal, yo no terminé mi bachillerato, yo sube hasta 10º, luego tuve que dejar mis estudios para poder trabajar, validar el 11, salir del país y volver ya a los 28 años para volver a hacer para volver a retomar los estudios de alguna manera, volver a hacer el IPEX y tomar pues los cuadernos, digámoslo así, los libros de nuevo para salir a los 32 años a hacer lo mismo que hacía antes de. Sí, porque pues la universidad no es que me haya generado un valor adicional, sino al contrario, me quitó de pronto de alguna manera tiempo y oportunidades, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no estaba enfocado, ¿sí? Entonces, eso es casualmente lo que es la educación, ¿sí? Si usted me mira a mí,
en cuanto a identidad. No soy blanco, no soy negro, no soy mulato, no soy indio. Y el tema de la educación versus al tema de la identidad y al tema de lo que soy, pues tiene mucha relevancia, ¿no? Miremos el reporte de la pobreza en América Latina. Tenemos 18 países, donde el primero es Honduras con el 52.6%, extremadamente pobre. Y el último sí es Uruguay con el 2.9%, donde Colombia está en el 27.6%. Este es el último gráfico, fuente de Álvaro Merino en el 2019, Banco Mundial. En el 2018 esto lo tomé de una página web, elordenmundial.com. En una publicación de los hermanos Subiría, de Julián exactamente, él explicaba que desde hace 20 años, el Producto Interno Bruto de Colombia para la educación no ha sido superior a 4.5, lo que quiere decir que estamos estancados, mientras países como Chile, México y otros, Ecuador, han hecho renovaciones en su malla curricular, han trabajado en mejorar su educación. Nosotros seguimos estancados, seguimos igual. Cada gobierno que llega con ideas nuevas y no tenemos un programa general para seguir. Vamos a ver un poquito de historia. Aquí la historia en cuanto a la educación es una historia globalizada, es una historia que tiene relevancia en el tema de lo que yo les comentaba, de la identidad, de la antropología del ser humano, ¿sí? Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, dicen dispositivos de dominación. Si yo les hago esa pregunta como cuáles pueden ser los dispositivos de dominación, y les planteo o les pongo algunas palabras como idioma, como religión, como educación, como moda, como cultura, incluso estilo de vida como tal, ustedes dirán si tiene relevancia o no. Ustedes si sienten que el idioma que hablan o que el modelo económico al que se someten o la religión que tienen, si es de su sangre, si es de su cultura, si tienen una identidad propia por eso, o realmente piensan que están ahí porque sí, o no lo saben. Probablemente no lo sepan, ¿sí? Pero les digo, eso fue la imposición del modelo del colonialismo impuesto obviamente por los españoles y por los que vinieron pues a invadir el territorio en algún momento de la historia. Entonces aquí se dan como pautas de la civilización occidental, en donde los pueblos indígenas, la diversidad multiétnica y pluricultural se ven gravemente agredidas en el tema de su cultura, en el tema de su religión, de sus creencias, de la manera en que cultivaban, de la manera en que creían en sus dioses. Y realmente, como yo les comentaba ahorita, yo como persona me miro en un espejo, probablemente tenga de todo un poco, ¿sí?
pero la identidad de nuestros ancestros como tal está refundida en eso, en la globalización, en el modelo neoliberal. El mercado se volvió nuestra religión, la empresa privada extranjera se volvieron nuestros empleadores y el modelo burocrático y el modelo de explotación se volvió pues el todo, donde nosotros estudiamos y no sabemos para qué, donde toda la información que recibimos no tiene ninguna finalidad, la finalidad es salir a trabajar, pero sin una propuesta lógica de valor, donde yo sepa que yo estoy estudiando para, para mi comunidad, para recoger café, para producir café, sobre el café, una malla curricular que no tiene relevancia, una álgebra y una cantidad de contenido que probablemente sea impuesto, ¿sí? Que probablemente sea para las necesidades de otra cultura, donde no sean las mías, no sean las de Latinoamérica, las de Colombia, las de Perú, las de Brasil, las de Argentina. Vamos a ver las consecuencias del colonialismo y el neoliberalismo en América. ¿Qué es el neoliberalismo? No es más que el sistema capital impuesto por las empresas que marcan la parada, que le dan un aporte financiero a los gobiernos, a la política, para que los beneficien a ellos. ¿Y dónde está el tema de la inequidad? ¿Dónde quedan los pobres? De alguna manera la pobreza del siglo XXI es esa, la pobreza del estilo de capital. Mire esa triste palabra, neopobreza, actividades laborales precarias, la identidad cultural totalmente destrozada. No hay garantías de derechos sociales y económicos. Los pueblos indígenas, la riqueza de los pueblos indígenas se está yendo con la explotación minera de las multinacionales que vienen a hacer fracking. ¿Dónde queda? Les voy a contar algo. En algún momento alguien me dijo que cuándo podía, en qué época del año podía sembrar una mata para que fuera una planta, ¿no? Para que fuera mejor. Y en qué momento del año podría podarla para que fuera más frondosa. Eso lo sabe obviamente un campesino, lo sabe obviamente un indígena. Nosotros probablemente, no sé, los fundamentos de la álgebra, que para ser honestos hasta el momento no me han servido para mucho. Las consecuencias de la realidad latinoamericana en la educación pública. Me va a concentrar un poco en la educación pública. Obviamente pues también hay garantías de la educación privada, pero eso hace parte del modelo neoliberal. La cobertura insuficiente, importantes niveles de exclusión de algunos países, la escasa capacidad de compensar los déficits de capital cultural de los niños y jóvenes provenientes de los hogares más pobres, las altas tasas de repitencia y deserción, los resultados de insatisfacción de aprendizaje, los recursos ilimitados y habitualmente mal gestionados, también el débil articulación entre niveles del sistema y de este con el entorno, particularmente en el mercado del trabajo, era lo que yo les estaba explicando, ¿sí? Donde no hay coherencia con
lo que estudia con realmente con la necesidad que tiene el pueblo o que tiene en ese momento el niño. Eh, el analfabetismo, la escasa producción de conocimiento para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, también alimentar las políticas públicas destinadas a este sector. La educación refleja y alimenta la dura realidad del contexto y la inequidad, la desigualdad, como un conjunto de variables que obviamente afectan a la sociedad, afectan la economía, afectan las políticas, obviamente también la cultura y, y las creencias como tal. Para no hacer un poco extenso este tema, lamentablemente aquí en Colombia eh, las políticas no son claras, no hay, como ya lo había dicho, no hay apoyo del gobierno, pero en algún momento también vi que escuché a alguien, creo que también fue de Subiría, donde él proponía que su, desde su yo, eh, sí, de alguna manera tenemos las manos amarradas por el sistema, pero ese poquito, esa poquita libertad que tenemos, la podemos utilizar para mejorar. Yo, por ejemplo, soy administrador hotelero y turístico, como les dije, pero de alguna manera yo siento la necesidad de ayudar a mi país, de ayudar en la educación, y fue un cambio radical después pues tengo ahora 40 años, después de haber dejado de estudiar hace casi 10 años, volver con el ideal de pronto de mejorar el tema de la educación, y me encuentro con una escuela relativamente nueva, con una escuela donde está pidiendo a gritos un cambio, donde hay flexibilización, donde hay modelos nuevos, donde ya el tema tradicional, el tema de la educación bancaria, de la educación memorística, por decirlo de alguna manera, ya está siendo parte de, de ese pasado que en algún momento se vio con regla y se vio con el castigo, se vio impuesta por ese modelo de estilo ejército. Y aquí ya para cambiar del tema, el tema de cómo está la escuela, de cómo está la primaria en América Latina, ¿sí? Yo podría mostrarles una cantidad de datos estadísticos, no son, no son positivos, la verdad, son datos negativos, y no es solo de mi país, sino de todos los países de América Latina. Donde se ve la precaria situación de desigualdad, extrema pobreza en el lado derecho, y en el lado izquierdo o viceversa, una riqueza abundante, donde obviamente los ricos son unos pobres, y los pobres son muchos. Como les decía, obviamente queda tela por cortar, pero como les decía, el tema de qué estamos haciendo nosotros, qué está haciendo el sistema, qué está haciendo la educación y los que están a cargo de ella para mejorar el tema del currículo, para mejorar el tema de la pedagogía, el tema de la capacitación docente, el tema de la unión de todos los entes y la concientización por mejorar. De alguna manera yo creo que
que me enrolé en este momento, en un muy buen momento, en la que hay un cambio significativo, un cambio importante, eh, donde hay tecnologías, ahorita después de la pandemia, ahorita después de esta gran crisis, donde no lo veo como negativo, obviamente respetando respetando obviamente eh, la grave situación que algunos tuvimos que vivir, pero yo sí veo que detrás de lo malo también existe algo bueno, y es que definitivamente nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos como sociedad de mejorar y de poner en marcha el cambio de la educación, el cambio de un modelo y el cambio de propuestas que nos puedan servir, y no solo obviamente a nosotros. Si nosotros pensamos solo a nivel individual, pues déjeme decirle que estamos mal enfocados. Tenemos que pensar en sociedad, tenemos que pensar no solo como colombianos, sino también como latinoamericanos, porque lo necesitamos, y de eso depende que nuestra realidad cambie, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Y comenzar a mirar el tema de quién soy yo realmente, de la identidad, ¿sí? Sabiendo quién soy yo, o dejándole ese legado a los niños, muy probablemente tengan más herramientas para mejorar, para descubrir qué es lo que les gusta. No siendo más, mi nombre es Rolando Gutiérrez. Esto es una actividad para la Normal Superior de Nocaima. Grandes saludos, y eso es todo.